si te dijera que puedes mejorar tu vida con sencillos cambios en tus costumbres? Gestión emocional y macrobiótica. El podcast de los inconformistas responsables. Por Daniel Mayor y Patricia Sánchez. Desde 2010, mejorando la vida de miles de personas. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo más de este podcast Gestión emocional y macrobiótica. Bueno, damos como siempre la bienvenida a Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, encantada. Y también, bueno, un servidor de vosotras y de vosotros, Daniel Mayor, experto en macrobiótica, Patricia, experta en psicología, para traeros todo lo relacionado con la gestión emocional y con la alimentación. Y de eso vamos a hablar hoy también. Hoy vamos a concretar un poquito más y vamos a hablar sobre una emoción muy interesante que mucha gente quiere trabajar y no sabe cómo hacerlo, y vamos a desvelar no solo desde la alimentación, sino también desde la psicología, cómo gestionar, cómo trabajar con la emoción del miedo. El miedo es una emoción. Bueno, yo como siempre digo, todas las emociones tienen su parte posibilitadora y su parte limitante. Pero antes de comentaros lo que yo conozco desde la perspectiva oriental, pues me gustaría conocer un poquito más algo sobre el miedo desde la perspectiva, pues, de la psicología o la perspectiva más occidental. Entonces, pues Patricia, pues si nos quieres comentar alguna cosita sobre el miedo, eh, ¿cómo lo ves tú? Bueno, supongo que también ya tú después de tanto tiempo tendrás tu propia visión, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es un temazo, yo creo, porque es bueno, todas las emociones las tenemos fluctuantemente y en algún momento de nuestra vida, pero es cierto que la sensación de estar experimentando miedo es una sensación que hay personas que directamente le tienen miedo a tener miedo. Entonces, puede ser muy paralizante e incapacitante. Y a veces yo pienso que es como que entendemos, o sea, está como incomprendida, ¿no? Es una emoción incomprendida porque normalmente o nos paraliza o intentamos luchar contra esa emoción o bueno, nos hacemos un poquito un lío cuando yo tengo una perspectiva más, me parece que la compartimos, de entender a esta emoción del miedo como, bueno, pues como algo que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos y situaciones, que no hay que huirla, que simplemente hay que ver cuándo llega, en qué momento nos llega, si es porque nos está activando resistencias internas, si es porque estamos anticipando castillos en el aire, de cosas terribles que pueden llegar a pasar, si es porque estamos conectando con experiencias pasadas en las que no nos ha ido bien o fue desagradable o no fue como esperábamos o lo pasamos mal y ya pensamos que nos va a pasar ahora o nos da el miedo de que nos pase ahora, ¿no? Entonces es importante poner conciencia, poner atención a cuando nos surge esa emoción, con qué nos está conectando para que pues, no nos paralice, ¿no? Y para poder también distinguir en cuanto si es algo adaptativo en lo que hay, mejor pararse un momento a analizar lo que está pasando, o cuando simplemente es una respuesta de nuestro cuerpo pues a algo que nos es desconocido y que, pues valga la redundancia, nos da miedo, pero que no hay ningún problema en que avancemos hacia esa dirección, ¿no? Podría ser el caso de cuando, yo qué sé, pues quiero empezar un trabajo nuevo y no me atrevo ni siquiera a enviar los currículums a las empresas que a mí me gustarían, ¿no? Eso en comparación a, pues yo qué sé, quiero pasar una carretera súper transitada y tendré que tener un poquito de miedo para fijarme en cuándo vienen o no vienen coches y poder pasar para que no me atropellen, ¿no? Son dos situaciones, una en la que es adaptativo tener miedo, pues si me he perdido en el bosque, yo qué sé, pues bueno, tener esa precaución, ¿no? De pensar un poquito las cosas antes de hacerlas, pero en nuestro día a día, hombre, también, o sea, está bien siempre ponerle un punto de pensar a las cosas para ver si realmente tiene un poco de sentido para nosotros o no, pero tampoco perdernos ahí en el bucle mental y en la sensación de miedo que entonces nos paraliza y no nos deja avanzar.
Entonces, desde mi punto de vista, el miedo es una emoción que tenemos como que aceptar que va a aparecer, no lucharla, ver un poquito qué es lo que nos está mostrando y si vemos que simplemente es algo irracional, bueno, no hacerle caso en el sentido de seguimos para adelante con miedo. Hay muchas cosas que hay que hacerlas con miedo y no hay otra. Porque a veces me preguntan, pero Patricia, ¿cómo venzo al miedo? ¿Cómo dejo de tener miedo? Bueno, la mayoría de veces es haciendo las cosas con miedo, para que te des cuenta que en realidad no pasa nada, pero no que te lo diga, no lo pienses, sino que lo experimentes, que en realidad no pasa nada, y por lo tanto vayas teniendo experiencias en tu vida de que aparece esta emoción, pero igualmente lo haces y las cosas salen bien. No digo perfectas, pero salen bien, ¿no? Entonces, un poquito ese es mi aprendizaje personal con el miedo. No sé si se parece un poquito al tuyo. Sí, 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 está muy relacionado también. Yo, mientras estabas comentando esto, estaba pensando que también ese miedo irracional o ese miedo paralizante, también lamentablemente es curioso porque ha venido en parte por la sociedad moderna. Si tú te vas al campo y buscas a gente que vive en el campo, ya no, bueno, viven en casas, pero que viven viviendo en la naturaleza día a día, tienen, no es que no tengan miedo, pero tienen mucho menos miedo a confrontarse, ¿no? O a hacer las cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque están más acostumbrados a enfrentarse al miedo, porque el miedo está. ¿Qué pasa cuando vivimos en una sociedad en la que eliminamos la mayor parte de nuestros miedos? Entonces vienen mucho los miedos ya mentales, porque evidentemente cuando vas a hacer algo, pues salen todavía con más fuerza. Y una emoción, como tú dices, que como todas las emociones la tenemos que, como, bueno, pues siempre como se dice, surfear, ¿no? Mm, Y es verdad, o sea, precisamente el miedo está para eso, para que hagamos las cosas sin que seamos kamikazes. O sea, si no tuviéramos miedo, pues yo ahora saltaría por la ventana, diría, venga, saltar por la ventana. Claro, no, porque sé que si salto por la ventana me va a pasar algo. Entonces, el miedo nos ayuda a eso. Pero el problema está cuando el miedo lo tienes ahí delante y y mentalmente de algo que a lo mejor no debería ser muy grande lo haces como gigantesco. Y ahí, con el tema de la alimentación, tenemos que ir a la parte fisiológica del miedo. El miedo es una emoción que eh, como tú decías, para hacer las cosas con miedo, claro, el miedo es algo como un añadido que se te pone, ¿no? Esa intranquilidad que tienes, ¿sabes? De, "Buah, voy a hacerlo". Claro, para eso necesitas un aporte extra de energía, ¿vale? Y cuando hablo de energía no hablo solo de energía física, sino de energía, lo que llamaban los orientales la energía vital, ¿vale? Nosotros tenemos, según los orientales, pero es así también, yo creo en ello, aunque no lo veamos fisiológicamente. Nosotros tenemos unas baterías, igual que las baterías del móvil, ¿vale? Y por eso podemos vivir durante días sin comer, durante un tiempo sin beber y podemos estar mucho tiempo con energía. ¿Por qué? Porque tenemos esas baterías que nos permiten pues continuar. Y a eso los orientales le llamaban la esencia, digamos, la energía vital, ¿vale? Cada vez que nosotros nos enfrentamos a algo con miedo, un poquito de esa energía vital se va perdiendo, ¿vale? Pero la cosa buena es que esto son como baterías recargables del móvil, que tú puedes coger y enchufar el móvil a la electricidad y se va cargando. Sí que es verdad que hay una parte que no se recarga, que sería nuestra esencia más ancestral, que para los orientales esa esencia se hereda de los padres y que cuando termina, pues es cuando morimos. Realmente nuestro mayor miedo es el miedo a morir, ¿no? Pero es verdad, al final termina esto y morimos. Pero hay esa otra parte que sí que puedes trabajar tú, es ese enchufarnos a la red eléctrica para cargarnos, y esto se puede hacer a través de la alimentación. Y no sirve cualquier tipo de alimento. Claro, la gente podría, pues vale. Claro, una de las cosas que hacemos diariamente, bueno, que yo ya no lo hago, pero mucha gente hace diariamente para enfrentar sus miedos, es tomarse un café por la mañana. Y esto la mm. gente no se da cuenta, pero es esto. O sea, el café tiene este efecto estimulante que estimula nuestras suprarrenales y que hace que lances. Y de hecho,
que cuando tú estimulas las suprarrenales se segregan hormonas como la adrenalina que en caso de peligro se actúan, ¿vale? Y eso lo estamos haciendo constantemente y por eso aquí hay otro punto importante y un abuso del café. Esta gente que dice yo es que sin un café no puedo vivir o no podría aguantar un día completo sin café, pues tienen un problema muy serio porque entonces esa energía vital está muy, muy baja. El problema con el café es que al estimular lo que hace es sacar energía vital para que tú puedas trabajar, pero el café en sí no tiene energía. Es un alimento que es una bebida, no tiene nada, ¿vale? Necesitas alimentarte con cosas que te ayuden precisamente a cargar esas pilas. ¿Y qué te puede ayudar a cargar esas pilas? Pues en principio, lo más importante, como siempre que yo comento en macrobiótica, hay que tomar cereales integrales completos y en este caso legumbres también, combinados con verduras, etcétera, etcétera. En algunos casos, para gente que consuma productos de origen animal, una pequeña cantidad de productos de origen animal ayuda bastante también y sobre todo para personas que ya de por sí, a lo mejor ya por su constitución tienen una energía vital muy floja. Personas que las ves muy blanquitas, que siempre les cuestan las cosas, ¿vale? De hecho, es curioso porque cuando tu energía vital está floja, tienes lo que sería el grado más pequeño del miedo, que son las excusas, ¿no? Cuando ponemos excusas para algo, ay, es que, esto ahora, es que no, realmente no tienes la energía para enfrentarte a ello. Ujú, ujú. Pues lo que tienes que hacer es cargar a tu cuerpo de energía. Claro, esto es desde la parte alimentación fisiológica. Por supuesto, hay una parte mental que la alimentación no va a llegar. O sea, cuando tu mente va a lo loco y el miedo se hace una bola, ahí tienes que trabajarlo de otra manera. Claro, eso es Pero lo que sí, quería. exacto, pero sí hay una parte fisiológica. Cuando tu Mm, cuerpo realmente está tan agotado que no puedes, entonces es que realmente no vas a poder. Y el miedo es que es imposible de coger y hacerlo pequeñito o ponértelo a un lado. ¿Sabes? Entonces, ¿qué alimentos van a ayudar a mejorar desde lo fisiológico? Pues alimentos que sean muy energéticos. Y podríamos ahí hablar de los alimentos típicos que se comen cuando hace más frío, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, estofados de legumbres y sobre todo de legumbres oscuras. Judía roja, judías negras, judías pintas. En macrobiótica tenemos la soja negra, ¿vale? Es como una especie de soja, que realmente no es soja, ¿eh? Pero es una, o sea, porque mucha gente tiene esta historia con la soja, es otro tipo de legumbre, no tiene nada que ver con la soja, pero es de color oscuro y ayuda muchísimo. Y luego hay otra judía muy típica en macrobiótica que se conoce mucho, es la judía azuki, que es la que usan los japoneses para hacer dulce, que son muy pequeñitas y son de color también oscurito. En mm, macrobiótica pensamos que la forma de las cosas no es trivial, no es porque sí. Si esas legumbres tienen forma de riñón, en los riñones es donde los orientales decían que se mantiene la energía vital. Entonces, este tipo de legumbres ayudan muchísimo. Y tomar, pero no vale tomarlas de cualquier manera. Es mejor siempre estofadas y que den la energía y el calor y lo necesario. Incluso tomar este tipo de estofados de legumbres es casi más importante incluso que tomar cereal integral y luego eliminar todos aquellos alimentos que te quitan energía. El café, las bebidas estimulantes. Cuidado con el frío, ¿vale? Las cosas frías no van a ayudar tampoco. Esta gente que le encanta, sobre todo ahora que aquí, por ejemplo, en España, pues viene el frío, ahí viene el frío, viene el calor. qué bueno. Entonces, tomar bebida fría de la nevera, venga, saco y me tomo un poquito de... Todo eso va enfriando y ¿verdad que hay una expresión de me congelé de miedo? ¿Vale? Me quedé Sí, congelado. Es sí. real, es que esto es real. Cuando tú tienes miedo, literalmente tu cuerpo se bloquea y se enfría. Entonces, todo lo que sea frío no ayuda a nada. Por eso también es importante ir con mucho cuidado con los alimentos fríos. Por ejemplo, en verano abusar de las ensaladas hace que crees mucho frío también. Cuando hablo de ensalada, pues la típica ensalada de tomate, lechuga y no sé qué, pues eso enfría bastante. Si eres una persona que ves que eres más miedosa, que te cuesta más enfrentarte a los miedos y tomas este tipo de alimentos, te va a costar muchísimo más. Entonces, puntos importantes. Alimentos que calienten, cocciones que calienten, ¿vale? Y también ingredientes que
te den energía vital. Entonces, las legumbres oscuras son súper útiles. Luego, cereales, por ejemplo, como el arroz o el mijo, son cereales muy interesantes. El trigo sarraceno también, pero quien no lo encuentre, el arroz redondo, el mijo. Y luego las verduras de raíz también. Verduras que crecen debajo de la tierra. Porque son verduras que para crecer precisamente necesitan generar mucha energía. Una zanahoria tiene esa forma porque para entrar en la tierra le cuesta muchísimo. Entonces, cuando tú consumes ese tipo de verduras, y sobre todo bien cocinadas, le estás dando a tu cuerpo esa energía. Por ejemplo, el frito, que es una cocción, bueno, es una forma de comer que a mucha gente no, porque el frito es malo para la salud, porque tiene mucha grasa. Un frito de buena calidad también ayuda a tener energía. Es lo típico en verano, que dices, ¿cómo en verano la gente come fritos si el frito es grasiento y da calor? ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la playa, te bañas, sudas, te desmineralizas, el cuerpo necesita un poco también de energía extra. Pues el frito ahí, un puntito de frito, ayuda bastante. Entonces, todas estas cosas van a hacer que tengas la energía necesaria fisiológicamente para que digas, vale, ahora sí que me encuentro con fuerzas para decir, sigo adelante. Luego vendría la parte mental, que ahí si quieres entrar tú, Patricia, porque, claro, yo puedo tener mucha energía, pero si mi mente me bloquea, ahí me quedo, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo podríamos Claro, gestionar sí, eso? es como al final la mente es el cerebro es el centro de mando, ¿no? Exacto. Entonces el centro de mando tiene que enviar digamos, las órdenes correctas para que todo nos funcione. Yo siempre le digo a mis pacientes que el cuerpo siempre sigue a la mente. Mm. Entonces, si en la mente estamos teniendo pensamientos de catástrofe, de duda, de inseguridad, de miedo, y además vamos atencionando ese miedo y nos lo miramos y le hacemos caso y lo escuchamos, ese miedo se va haciendo muy grande. El cuerpo va activando las respuestas del miedo, ¿no? Que normalmente la primera que tenemos es la de huida. Mm. Entonces lo que solemos hacer es evitar las situaciones que nos dan miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que evitamos una situación que nos da miedo, lo que hacemos es tener una experiencia vital, o sea, una experiencia que experimentamos, ¿no? Que retroalimenta ese miedo. Es decir, tenía que, yo qué sé, conducir el coche yo me acuerdo o sea, cuando yo me saqué el carnet de conducir, me voy a explicar algo propio del miedo. Cuando yo me saqué el carnet de conducir, a mí me daba terror y conducir por Barcelona. O sea, yo siempre he dicho que Barcelona es la selva de los coches. Porque Bueno, no has vivido en Valencia. ya no digamos Madrid, no, Valencia ya no digamos Madrid, ¿no? Porque luego ya Barcel- cuando vi Madrid fue como, ah, vale, vale. ujú, Pero bueno, ahí están, ¿no? Pero yo siempre pensaba, es la selva de la conducta, o sea, de los coches, ¿no? Bueno, de los coches, motos, bueno, hay motos, ujú. bueno, pero a mí me daba terror, ¿eh? Entonces, si yo evitaba el bajar a Barcelona en coche, entonces cogía transporte público o hacía que alguien me llevara o este tipo de cosas, lo que pasaba es que cada vez notaba internamente toda la activación y todas las señales de miedo más grandes al tener que afrontar algo que me daba miedo y evitaba, porque claro, tu experiencia y el mensaje que se queda y con el que tú integras es eso que me da miedo, en realidad no soy capaz de afrontarlo, porque mira, lo he evitado. Sí, te baja la ansiedad y te baja toda la activación, pero lo has evitado cuando tengas que volverlo a hacer o otra situación parecida, vas a volver a tener toda esa activación sin la experiencia y la seguridad de que puedes afrontarlo, al contrario, con más vulnerabilidad de no puedo afrontarlo, o si te lo ha hecho otra persona por ti o demás, etcétera, ¿no? Entonces yo como esto ya me lo sabía, o ya estaba, en esos entonces estaba estudiando la carrera de psicología todavía, pero esto sí me lo sabía. Entonces muy pronto, muy rápido dije, no, tengo que afrontarme y bajar y pasar ese miedo y pasar todo esto. Obviamente no tenemos que hacerlo esto como kamikazes, ¿vale? Hay técnicas que tenemos que poner en marcha, técnicas mentales y técnicas físicas, como por ejemplo la respiración, controlar nuestra respiración diafragmática o hacer unas respiraciones conscientes mientras estamos afrontando esa situación
más controlar nuestra mente que no se nos dispare y estemos ahí en bucle, porque entonces sí que va a ser una situación contraproducente, porque sí que lo voy a afrontar, pero con tanto miedo que me va a paralizar y voy a tener una experiencia negativa al respecto. Es decir, ni lo evito, ni lo afronto sin tener recursos, porque entonces la experiencia va a ser negativa y me va a reforzar, es decir, va a incrementar el miedo que tengo. Así que sí que es bueno afrontar las cosas que me dan miedo, que necesito afrontar en mi día a día. Yo a veces les digo a los pacientes, a ver, a ti te da miedo, yo qué sé, las alturas, ¿vale? Pero nunca, o sea, tú vives en un sitio donde no hay edificios muy altos, donde no tienes, o sea, no, tu trabajo no es en las alturas, no te tienes que subir a una grúa, a ninguna de este tipo de cosas, no eres piloto de avión, no sé, ni azafata de vuelo, este tipo de cosas, y no lo necesitas en tu día a día. No hace falta tampoco que afrontemos todos los miedos que podemos llegar a tener, ¿no? Pero si estás viviendo, pero si tu trabajo es una pata de vuelo, por ejemplo, hombre, tenemos que superar eso porque si no te tienes que dedicar directamente a otra cosa cuando igual no sé cómo decirlo, o sea, lo que a ti te llena y lo que a ti te encanta y es la zapata de vuelo. Entonces, ¿por qué tienes que no hacer esto, ¿no? O sea, que renunciar a esto por un miedo, ¿no? O en los niños lo vemos mucho esto, que a veces no se atreven a hacer cosas, que realmente los ves que tienen ganas de hacer cosas, pero es el miedo que los frena, ¿no? Si dejamos que eso siga así, al final no hacen nada y además están como muy frustrados con ellos mismos porque no se dejan, no se permiten y tienen miedo hasta, yo me he encontrado casos que llegan a consulta que incluso dentro de la misma casa no puede estar el niño o la niña solo, a lo mejor en el comedor o en la cocina, tiene que haber un adulto allí o al lavabo, o sea, no se puede ir un adulto un momento al lavabo y que él se quede solo o al revés, o ella, porque no lo pueden sostener, tienen mucho miedo. Entonces, ahí sí que vemos que esto obviamente no es adaptativo. Incluso ahora mismo no, pero he tenido pacientes adultas que no son capaces de quedarse solas en casa. Entonces, esto es muy grave porque te incapacita completamente tu rutina habitual. Entonces, también hay que ver, no seamos kamikazes, pero sí hay que ver qué me está dificultando mi progreso vital, mi progreso profesional, emocional, familiar, etcétera, etcétera, y qué no. O sea, tampoco se trata de afrontar por afrontar, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta esto y que hay que controlar muchísimo nuestra mente porque tiene tendencia a exagerar, magnificar y ponernos en el peor de los contextos porque es una función adaptativa que viene de nuestras épocas más primitivas y es la zona del cerebro más primitiva que se activa, ¿no? Para evitar que hagamos algo que es desconocido y podamos morir físicamente, o sea, podamos morir literal haciendo esto, ¿no? Porque en épocas, pues eso, yo qué sé, prehistóricas, pues claro, si te adentrabas en un lugar de la selva o de donde estuvieras o comías algo que no conocías, pues podías ser atacado, podías ser devorado, podías morir de una infección, entonces, perdón, de envenenamiento, ¿no? De una planta o lo que fuera que fuera venenosa y no lo conocías. Entonces, esta parte se nos ha quedado. Entonces, delante de algo desconocido o que no hemos hecho nunca, nuestra mente tiene esa tendencia a magnificar, a ponerte en el peor de los escenarios porque intenta mantenerte en lo conocido porque esto es, al menos, hay supervivencia. ¿Sí? Lo que pasa es que en nuestra situación ya, la evolución que ya tenemos y donde vivimos, las civilizaciones que estamos y demás, esos peligros de muerte no existen, ¿no? Pero sí los vivimos como muerte. Ante una entrevista de trabajo, puedo sentir una parálisis interna como de esta no salgo, ¿no? Y es esa activación interna que se nos pone en marcha con toda la retalía de pensamientos que hay ahí. Entonces es bueno saber esto y saber que esto se va a activar, que es una activación de protección, pero que en ese momento no es necesaria y que por lo tanto yo también mentalmente
físicamente, a nivel emocional y con alimentos, es algo que yo puedo controlar y favorecer y que no me limite mi vida, porque es que si no realmente puede ser muy, muy, muy limitante y empieza con cositas pequeñitas a veces, como esto que he dicho, ¿no? De pues bueno, pues a Barcelona puedes ir en tren, o sea, no hay ningún problema, o te puede llevar no sé quién, o sí, y puedes vivir así mucho tiempo, o no cojo el ascensor y subo andando, que bueno, por otro lado es muy saludable hacer esto, pero son estas pequeñas señales que si no las afrontas realmente y haces te lo tomas como una práctica de control mental, de controlarte tú a tus propios pensamientos, sino al revés, esto va creciendo porque el miedo, cuanto más lo miras, más te lo escuchas, más le haces caso y más evitas, más crece y más se expande. Es decir, me va a otras áreas donde en estos momentos no tenía miedo, ¿no? Y ese es un poquito el peligro de no afrontar o de no saber gestionar, mejor dicho, porque no siempre es afrontar, ¿eh? Pero no saber gestionar esta emoción y además el hacer demasiado caso a lo que estamos pensando y que no está siendo algo que vaya a nuestro favor. Ya. Hay una parte ahí también que creo que también se genera creo, ¿te acuerdas que hablamos hace unas semanas sobre la ansiedad, ¿no? De los pensamientos de lo que puede pasar que luego no pasa, ¿no? Pues claro, al Sí, final también se junta un poquito con el miedo, ¿no? Y, sí, y sí, yo creo que al final sí, es lo que tú estás comentando, porque al miedo al final, o sea, con el miedo no puedes hacer nada más que hacer cosas. Y entonces el miedo lo llevas contigo, así como, por ejemplo, yo qué sé, y hablaremos de otras emociones, que si las puedes trabajar de alguna manera específica, pero es que el miedo no, es que es seguir haciendo cosas. Y el miedo, pues te limitará más o menos, y cuanto menos te limite mejor, hasta el punto que, pues, necesario, ¿no? Ahora, claro. cuando estabas comentando, porque esto que decías de, no, si no es necesario enfrentar el miedo, ¿para qué enfrentarlo? Hay un tipo de personalidad que me resulta muy curiosa. No me la he encontrado mucho, pero sí que la he visto. De personas que lo que hacen precisamente es enfrentarse a muchísimos miedos. O sea, es este tipo de gente que le encantan los deportes del puenting, el no sé De qué. riesgo. ¿Y sabes por qué lo hacen? O por lo menos que no todo el mundo, ¿eh? Ya, Pero algunos de ellos, que yo lo he visto, lo hacen precisamente para estimular sus riñones, para estimularse el cuerpo. Es como el que dice, no, no tomo café, pero yo hago deportes de riesgo todos los fines de semana. Es lo mismo. O sea, cuidado con esto también para la gente que ya no solo con deportes de riesgo, ¿eh? El enfrentar a los miedos con mucha frecuencia tampoco es bueno, porque desgasta y desgasta mucho, es y agotador. desgasta el cuerpo. Entonces, Mm. no, para eso está el miedo también, para limitar, para decir, no, no tengo que estar ahí, venga, y otro miedo, al final acabas hecho polvo. No, pero sí buscar, claro, al final es encontrar el equilibrio entre no me quedo quieto para no hacer nada, ni voy a Barcelona. A mí más que más que el miedo a mí Barcelona, claro, yo por Valencia, si vieras cómo la gente como conduce por Valencia, para mí Barcelona es, vamos, fantástico. Pero pero el tema de no encontrar sitio para aparcar, a mí me Mm. mata cuando cojo el coche aquí por Barcelona. Y en sí no es que sea un miedo, pero es un miedo al final. Porque dices, ¿qué hago si no encuentro sitio para aparcar? ¿Qué hago? Sí. Hago esto, hago lo otro, ¿no? Y ya te genera ese estrés, ¿no? Sí lo Pues, es, sí lo es. Es un miedo de eh, estos que no es tan fácil como de identificar, ujú. porque hay miedos que no te paralizan, pero si estamos un poco atentos, sí, sí lo es. Sí, sí, sí. Entonces, es ese hecho de decir, bueno, tengo que coger el coche igual, o sea, me dejo de historias. Pero si puedo, no lo cojo. Pero, ¿sabes? Entonces, hay que encontrar otra vez ese punto intermedio, como siempre, Claro. como todas las emociones, ese punto intermedio de ni demasiado ni demasiado poco, ¿no? Claro, es un poco el ver si realmente igual te es más práctico y llegas antes y al fin de cuentas te compensa más ir en metro o ir en bici o ir como sea que coger el coche o realmente tú te estás
dando justificaciones a ti mismo o a ti misma para no coger el coche. En este ejemplo que seguimos del coche, pero que se aplique a cualquier cosa, ¿no? No sé, es que hay tantas situaciones en la vida que a veces evitamos y nos ponemos excusas súper convincentes de, no, en realidad lo estoy haciendo muy bien de esta manera, porque claro, ¿no? Y sacamos en la lógica, pero nos estamos poniendo excusas para realmente no afrontar eso que nos da miedo y que muchas personas, yo me he dado cuenta, porque yo del miedo hablo muchas veces en redes y demás, y en las sesiones individuales. Y muchas personas al principio me dicen, no, a mí yo no tengo miedo, o esto no me da miedo, como lo que tú has dicho de lo de aparcar o encontrar aparcamiento. Y si profundizas mínimamente, te das cuenta que sí es miedo. Entonces, no pasa nada, que tenemos miedo, que no importa, no importa en el sentido de que no pasa nada si tienes miedo, pero lo que tienes que hacer es verlo y darte cuenta de cuál es tu lenguaje, tu conversación interna mental que estás teniendo contigo mismo, contigo misma, para luego tomar la decisión que consideres ahora sí más adecuada, pero no, o sea, pero quitándote este velo de distorsión mental que te hace que te provoque más miedo todavía. No sé si me he explicado. Sí, Sé sí, que sí, es sí, un sí, sí, poquito. está claro. Es Está decir, a claro. veces puede haber algo que nos da un poquito de miedo, pues porque es algo nuevo que no hemos hecho nunca y que no dominamos, ¿vale? Pero es asumible. Pero si yo dejo volar mi imaginación y escuchar a mi mente con todo lo que me va a empezar a decir, ese miedo se hace tan grande y es irreal, o sea, es una ilusión, pero se hace tan grande que entonces me es muy difícil y ahí es donde viene lo que tú decías de gastar más energía, de quedar agotados y demás, porque yo lo he hecho más grande de lo que realmente es. Porque es verdad que tenemos que afrontar retos y cosas y en el reto sales de tu punto de confort y por lo tanto hay una activación física que gasta más energía que cuando estás en tu zona de confort, ¿vale? Pero esto o sea, está bien, es ok. El Claro. problema es cuando es exagerado y esta gente que tiene miedo a todo y que todo, muchas cosas y que cada día lo experimenta y que se le cierra el estómago y se le cierra la garganta delante de ciertas situaciones cotidianas. Tengo que hablar con mi jefe, tengo que hablar con la compañera de trabajo, hoy me viene un cliente que y se me pone aquí porque no sé cómo lo voy a gestionar, porque y lo estoy pensando la noche antes. Y este tipo de cosas, ahí es donde gastamos muchísima energía y nos vamos consumiendo y nos lleva al punto de, pues que hay días que no te quieres levantar, que en tu vida, o sea, eso nos puede desembocar, ¿sí? Desembocar, desembocar. A situaciones en las que, pues eso, no le encuentro sentido a mi vida, o estoy aburrido, aburrida, o me supera el día a día, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso pienso que hablar de esta emoción es importante, tenemos que entenderla un poquito más y darle un poquito de amor, que amor es justo lo contrario al miedo, pero bueno, mira, ahora que digo esto que me ha salido así natural. La idea, yo creo, para resumirlo un poco, no sé si es resumir o abrir un ventanal ahora, pero en realidad es cuando tienes que hacer algo que notas que como que te estás cerrando, ¿no? Que hay un encogimiento interno porque hay miedo, es bueno intentar, aparte de aflojar la mente y no escucharla tanto y no dar, y más que nada es no darle tanta credibilidad, porque la puedes escuchar, pero no captarlo todo o no categorizarlo todo como es así, no puede ser de otra manera. Vamos a ponerle el interrogante, el beneficio de la duda y vamos a intentar ver cómo esa situación la puedo ver con más amor y no amor romántico. Estoy hablando del amor de el mayor beneficio común, propio, o sea, con menos peso y con más ligereza, ¿no? Entonces, intentarlo ver de esa manera porque es el polo opuesto al miedo. Entonces, bueno, esto lo podemos hablar otro día porque esto está para un podcast entero, pero sí el poder intentarlo ver desde otro punto de vista un poquito más amplio y con un poquito más de respiro y bienestar, que básicamente es eso, es con amor, también nos puede ayudar mucho a ver las cosas con mayor perspectiva y no dentro tanto de un túnel, ¿no? Sí. Y luego ya lo que digo, por la parte física, cuidado, cuidado, porque la tendencia cuando pasa todo lo que tú estás diciendo es tomo café y tiro para adelante, tomo café. Claro.
Mira, en Macrobiótica hacemos una cosa, y con eso ya terminamos si quieres, que es muy interesante, y es en vez de tomar café, que lo que te hace es expandir el cuerpo para que salgas y luego te quedas desgastada, desgastado, lo que nosotros hacemos lo contrario. Tomar una infusión, cuidado, atención, salada, que es, por ejemplo, te haces una infusión y le pones 2 gotitas de salsa de soja. Yo, por ejemplo, que tomo té bancha, que es un té verde que ya no tiene nada ya lo diré, de estimulante, le pones 2 gotitas de salsa de soja y eso hace y lo que hace es contraer a tu cuerpo precisamente para tirarlo hacia adelante y eso te ayuda a no perder tanta energía. O sea que Fíjate. es un consejo interesante para esto. Súper, súper. Pues genial, yo creo que con esto Sí. hemos abierto bastante, hemos dado bastantes tips y bastantes orientaciones tanto a nivel mental como emocional como físico, que, bueno, son esas 3 áreas sobre todo que nos tienen que estar un poquito o lo máximo que podamos en coherencia y armonía. Si tenéis preguntas por aquí debajo nos las podéis dejar. Si queréis que hablemos más, profundicemos más este tema por pues por la área más mental, por la área más emocional o por la área más de alimentación o lo que queráis, nos lo dejáis también por aquí debajo. Recordar el poner el dedito para arriba si nos estáis viendo desde YouTube y compartirlo con todas las personas que creéis que les pueda resultar pues interesante lo que estamos hablando hoy aquí, Daniel y yo. Y nada, os esperamos en el próximo episodio. Que tengáis un feliz y maravilloso día y nos vemos muy pronto. Chao. Venga, un besito. Hasta luego.